Continuamos ya con la última sesión de la mañana, porque esta tarde sabéis que a las 5 ya continuamos. Y bueno, hemos escuchado a Juan Ángel Pollatos hablar en términos generales, ¿no?, en líneas generales de los fondos europeos, y esta mesa lo que pretendía es entrar ya en las convocatorias, bien que están ya abiertas o aquellas que, como han dicho, hay una ley de bases y ya por lo menos sabemos más o menos por dónde van a ir los tiros, ¿no? La mesa se llama ¿Puede beneficiarse mi empresa de los fondos europeos? Descubre cómo, cuándo y para qué. A mí solo me queda, dar la bienvenida a las personas que nos siguen online y agradecer a los ponentes en nombre de la Asociación Empresarial de Alzira y del Ayuntamiento su participación, porque tengo que decir que no es fácil, como bien han dicho anteriormente, encontrar expertos en la materia, porque todavía hay una falta grande de formación, y para gestionar todos estos fondos que van a llegar, sabemos de la preocupación de las empresas por ser viable la captación de estos fondos para mejorar sus negocios y cambiar los modelos productivos. Y bueno, nos ha costado, pero aquí están, ¿no? Y estamos muy agradecidos, porque el reto de saber transmitir esto pues no es nada fácil, porque para todos es una coyuntura nueva, ¿no?, y excepcional, además por el periodo en el que se van a concentrar los fondos. Y bueno, como está Gonzalo de la Federación, que va a hacer de moderador, yo ya solamente quería puntualizar el agradecimiento como he dicho, por parte de la asociación y del Ayuntamiento. Muchísimas gracias también a vosotros, porque hay que ser valientes para estar ahí toda la mañana. Os pedimos un último esfuerzo. Venga, gracias. Buenos días a todos y a todas, tanto los que estáis aquí en directo con nosotros como aquellas personas que nos siguen en streaming. En primer lugar, en nombre de la mesa, queríamos felicitar al alcalde y vicepresidente de la Federación, Diego Gómez, y también a todo el equipo del Ayuntamiento y el equipo de IDEA por haber organizado una semana como esta, que además nos consta que está siendo bastante exitosa. Si os parece, paso a presentar a los miembros de la mesa, de derecha a izquierda, en base a su intervención. Yo les he pedido una cosa, que intentemos a lo largo de esta conversación que el lenguaje sea fácil y sea un poco accesible para todas las personas que estáis participando y escuchándonos, porque muchas veces utilizamos un lenguaje de la comisión un poco farragoso y con muchos tecnicismos en inglés que no ayudan mucho a que precisamente la comunicación sea fluida. Entonces, os reitero, por favor, otra vez que bajemos a tierra los conceptos, para que así las personas que nos están escuchando pues puedan interactuar con nosotros de manera más fluida. Aquí tenemos a mi derecha a Carles Arqués, que es asesor de Asuntos Europeos en la Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana. Tenemos también a Andrés Abad, que es responsable del Departamento de Expansión en Europa de Youth Project. A Jessica Castillo, que es Program Manager del CPI Europe, es la unidad de apoyo del programa Horizonte Europa en la Universidad Politécnica de Valencia. Y por último, pero no menos importante, tenemos también a José Vilar, que es el jefe de servicios de proyectos europeos del IBACE, el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. Si os parece, le damos la palabra a Carles y luego entramos en un turno de debate y preguntas. Ya está. Cuando quieras. ¿Quitamos la mascarilla o no? Vale, pues bon dia, moltes gràcies a totes i a tots, moltes gràcies a l'Ajuntament d'Alzira i a Carmen d'IDEA per la magnífica organizació, a Gonzalo i a tots els companys de la mesa que m'acompanyen i a totes i tots vosaltres per estar así. Yo me acuerdo que cuando venía la Semana de la Economía era cuando estudiaba en el Parra, en Alzira. Han pasado los años y se sigue consolidando, por lo tanto quiere decir que año tras año es un éxito y se convierte en un referente, ¿no?, de lo que necesitan las empresas y nuestra sociedad en la comarca. Yo al final también juego en casa hoy, para mí es un orgullo, soy de aquí de la comarca, de Rafael Guaraf, y siempre hemos estado atentos a la Semana de la Economía. Por entrar en materia, los compañeros explicarán las diferentes convocatorias y ese gran mar
que tenemos y que va a seguir rugiendo del tema de las convocatorias, pero sí que considerábamos, hablando los compañeros y las compañeras de la mesa, que era muy importante hablar de ese paso previo que tiene que hacer una empresa o una pyme para acceder a los fondos europeos, ¿no? No es otra que el de la planificación. Es verdad que ahora durante todo este tiempo, durante estos 2 años de pandemia, esta sobreinformación y la gestión de las expectativas en torno a los proyectos europeos nos hacía pensar a toda la sociedad que esto se iba a abrir el paraguas y iban a repartir millones sin nada a cambio. Al final hay una condicionalidad que tiene una diferencia entre la crisis del 2008 y la actual, que es, oye, dame un plan de país, de ayuntamiento o de empresa. La del 2008 era la condicionalidad del techo de gasto. Por lo tanto, tenemos que entender que esto de la gestión de los proyectos europeos ha existido desde los años 90, cuando entramos en la Unión Europea, y supuso toda esa revolución y ese avance en infraestructuras, y esto hay que entender que va más allá de la rotonda. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Todos conoceremos los fondos europeos porque en nuestros municipios, a la entrada, siempre hay alguna calle o alguna rotonda que pone: esta rotonda está construida a través del fondo FEDER. Pues bueno, tenemos que cambiar el chip y al final, si queremos que nuestra pyme y nuestra empresa participe en los fondos europeos, tenemos que empezar a hacer una planificación. En primer lugar, nos tenemos que centrar que no hacen falta 400, 200 o 100 proyectos, sino que una pyme que es pequeña, teniendo un proyecto transversal y bien trabajado, puede optar a diferentes convocatorias. Y tenemos que entender que esto de los proyectos europeos, al final, la finalidad va a ser el añadido del extra del presupuesto que se busca, pero hay todo un procedimiento que nos va a aportar ese valor añadido en la gestión, esa implementación de nuestra marca de empresa y, sobre todo, trabajar en esa coordinación en red en todas las empresas y diferentes socios, partners, que se diría técnicamente, como decía Gonzalo, sobre todo para hacernos más competitivos, que es lo que busca la Comisión Europea en el concepto resiliencia. Es decir, que cuando vuelva a venir una pandemia, que esperemos que tarde muchos años, u otro problema natural, al final tengamos esa capacidad de resiliencia desde nuestro tejido productivo. Por lo tanto, tenemos que hacer ese trabajo de planificación y de interiorización en nuestra empresa y pyme, tener decidido y tener claro cuál es nuestro papel en el sector que nos dedicamos, porque habrá sectores que a lo mejor tú como socio vas a poder acompañar a una determinada empresa o a una determinada institución aportándole tu conocimiento sobre la temática de determinado proyecto. Ahora explicarán, pero al final convocatorias y líneas hay muchas y daría para más de una semana hablar de todas. Por eso es muy importante al final la priorización, porque evidentemente las pymes y las empresas lo que buscáis es el coste-beneficio y, sobre todo, esto es de largo recorrido. Que nadie os diga que va a tener un impacto inmediato de unos 6 meses, y todo este trabajo de planificación como mínimo nos va a llevar entre 6 meses y 1 año, que podríamos decir lo que va a ser ordenar la casa. Una vez tengamos ordenadas la casa, pues empezar ya un poco, la recomendación sería que en expertos empezarais a formar a personal o la contratación del personal y definir un departamento concreto en vuestra pyme o vuestra empresa. Llámale gestión de proyectos europeos, llámale innovación, póngale el apellido que quieras, o prospectiva económica, me valen todos. Sobre todo es que entendamos que esto es una nueva metodología de la gestión de las políticas públicas y con el objetivo de establecer nuevos marcos de relación público-privada. Desde las pymes y las empresas tenemos que entender que esta relación público-privada no es al uso como estamos acostumbrados en el Mediterráneo, sería un poco más
lo que buscan como trabajan de hace años en el modelo nórdico, ¿no? No es ir a pedir la subvención, yo presento la memoria, implemento mi proyecto y después ya no tengo que rendir cuentas, sino que estos proyectos, evidentemente de todas las líneas que ha explicado el compañero Poyatos, van a ir directas a pymes y a empresas, pero tenemos que cambiar el chip porque hay que trabajar junto con las instituciones buscando objetivos y proyectos compartidos. Por lo tanto, en esta primera ronda, para terminar, 3 cosas muy claras. Los proyectos europeos no se captan, se planifican y no corremos, sino que nos preparamos y no nos volvamos locos en el tema de horarios, hay calendarios y convocatorias, porque como bien ha dicho Poyatos y van a explicar los compañeros, es verdad que Next Generation EU es desde 2021 a 2026 para hacer esa recuperación que nos merecemos en toda la Unión Europea, pero esto no se va a ir, se va a continuar quedando a lo que es el conocido marco financiero plurianual 2021-2027. Por lo tanto, sí que es muy importante que la actitud proactiva por parte de las pymes para empezar a hacer ese trabajo previo, porque cuando lleguen las convocatorias y si no lo has hecho, no te dará tiempo. Y le paso a Gonzalo. Tranquilo. Cuando quieras, Andreas. Buenos días. Como yo tengo una presentación, prefiero hacerla de pie porque yo voy a lo práctico. Como ha comentado Gonzalo, yo vengo de una empresa que efectivamente ha hecho lo que ha dicho Carles. Ha creado un departamento de expansión europea donde estamos 7 personas preparando proyectos con financiación que viene de Europa. Entonces, voy a ir directo a las cuestiones prácticas. A ver. No. La tecnología, como siempre. Ahora, vale. Con respecto a los fondos Next Generation, el Gobierno de España creó el año pasado ya esta página web y yo me parece que es mucho más práctico que veáis dónde están las cosas que deciros. Hay una página web donde podéis buscar. Entonces, en esta página web, que viene un buscador de convocatorias, lo que no sé si puedo entrar, la compañera que está en el portátil, por favor, ¿puedes entrar en el enlace de abajo? Como la presentación la vais a tener, lo que voy a hacer lo podéis repetir luego, pero esto es mucho más práctico que deciros, buscad en la web, si os parece bien. Perfecto. ¿Puedes bajar un poco la página, por favor? Un poquito más, un poquito más, un poco más. Este es el problema de no estar en el ordenador, porque normalmente cuando estás acostumbrado. Hay una sección en esta página, puedes subir para arriba, por favor, que te dirige directamente a las ayudas y convocatorias que hay abiertas para las pymes. Entonces, entrando en ese enlace, que debería estar arriba del todo, porque estaba. Sí, vete a convocatorias, por favor. Lo que pasa es que aquí vienen todas las convocatorias. Bueno, quédate aquí un momento, por favor. Esto es un ejercicio de investigación, es hacer un poco de detective en Internet. Perdéis menos tiempo en dedicarle media hora al día a entrar en esta página y ver qué convocatorias están abiertas para pymes, que normalmente os van a redirigir a un BOE, lo siento, no hay vuelta de hoja, porque como todos estos fondos vienen a través del Gobierno de España, normalmente en el momento que la convocatoria se hable, sale publicado en un BOE. Yo siempre digo que hasta que no lo veo publicado en el BOE, la convocatoria para mí no existe. Entonces, es mejor que le dediquéis todos los días, media hora al día, no os va a llevar más tiempo, porque ni están publicando convocatorias todos los días, ni todos los días son de efecto inmediato. Pero es conveniente que le dediquéis media hora al día a meteros en esta página de convocatorias y a través de las convocatorias os dicen, está en este BOE, o puedes entrar directamente, por ejemplo, a lo del kit digital, que ahora entraré un poquito más en detalle porque sí que interesa. Y entonces, entráis en la página y en la página ya directamente te dice qué condiciones, dónde registrarte, cómo participar. Si es en el BOE, los que tenéis algo de experiencia de trámites con la Administración Pública, sabéis que tienen siempre la misma estructura.
Sale una base de la convocatoria donde te dicen cuáles son las condiciones de participación, hasta cuándo tienes para presentarlo, si lo tienes que hacer. Normalmente ahora ya todo es por sede electrónica. Recomendación, los que no os hayáis hecho el certificado digital ya, hacéroslo ya, porque todo se está digitalizando. Entonces, incluso para poder acceder a convocatorias de ayudas, a veces tenéis que acceder a través de sedes electrónicas y si no tenéis un certificado electrónico válido, no podéis entrar. Entonces, si no lo tenéis hecho, pues igual que ahora os van a explicar los compañeros sobre el tema de proyectos europeos, que hay un número PIC que os van a contar ahora lo que es. Si no tenéis hecho el certificado digital, de verdad, hacéroslo porque es una cosa que se hace muy rápido y os va a abrir la puerta a un mundo nuevo. Respecto a lo del kit digital, que estaba comentando antes Juan Ángel, es una convocatoria que viene directamente de fondos Next Generation, que es para pymes directamente. Se va a abrir en breve a través de la página de red.es y, por lo que estabais preguntando, se han establecido 3 tipos de ayudas dependiendo del tamaño de la pyme. Hasta 10 trabajadores, que es el primer tramo o el tramo 1, de 10 a 50 y de 50 en adelante. ¿Vale? Entonces, cada tramo tiene una cantidad específica de financiación. El primer tramo son hasta 2.000 euros, el segundo tramo son 6.000 euros y el tercer tramo son 12.000 euros. ¿En qué os los podéis gastar? En las opciones o soluciones que aparecen en esa convocatoria. Necesito un Apple, pues lo siento, no te puedes comprar un Mac porque no es una medida elegible. Necesito poner ciberseguridad en mi empresa, pues eso sí es elegible. ¿Cómo lo hago? En la página de red.es viene explicado con qué entidades puedes pedir esa solución y va a haber una serie de agentes digitalizadores que te van a estar ayudando o que te van a estar guiando en el proceso. Entonces, no es que sueltan el dinero y os dejan de la mano de Dios, sino que os guían en todo el proceso y os ayudan a solicitar la subvención, encontrarla, ver con quién la podéis pedir en vuestro territorio. Y esa es una de las primeras puestas en práctica de los fondos Next Generation directamente para pymes. Como esas van a llegar otras, también por ejemplo en octubre pasado se publicó una serie de ayudas directas para la transición digital de los ayuntamientos de más de 40.000 habitantes y se van a seguir publicando, como comentaba antes. Pues las ayudas están viniendo, pero ya hay convocatorias abiertas prácticas, como esta que estamos hablando, el kit digital. E insisto, es que le dediquéis media hora de vuestro tiempo al día a meteros en esta página y ver convocatoria por convocatoria. Y yo creo que ya he terminado. Lo que tú digas. Ya si tenéis preguntas, gracias. Hola. Sí, pues me pongo allí mejor. Sí. Así por los... A ver si me pone. Bueno, yo soy Jessica Castillo, soy Program Manager, gestora del programa CPI Europe de la UPV, de la Universitat Politécnica de Valencia. CPI es el acrónimo de dónde estamos. Nosotros estamos físicamente en la Ciudad Politécnica de la Innovación. Quien conozca el campus de la UPV son los edificios de colores que están al final del campus. ¿Y por qué CPI Europe? Pues porque la unidad se creó en 2014, en un inicio, como CPI 2020, ligada al lanzamiento del Programa Marco de Financiación de Investigación e Innovación de la Unión Europea, H2020, que puede que algunos os lo conozcáis, hayáis tenido proyectos financiados por H2020. Con el lanzamiento del nuevo Programa Marco, que ahora os voy a contar brevemente, pues hemos actualizado la imagen, ¿no?, de la unidad a CPI Europe. ¿Por qué? Porque el 2020 llegó. Cuando creamos la unidad en 2014 veíamos el horizonte 2020 muy lejos, pero bueno, los años luego van pasando. ¿Y qué somos? Somos una unidad de la universidad que está orientada a apoyar a nuestros grupos de investigación para participar en el programa Marco. ¿Vale? Y ahora os contaré en qué consiste. La puedo pasar yo, ¿no? Sí. ¿Y qué es el programa Marco? Aquí durante la semana, o bueno, la presentación de antes y mis compañeros han hablado de fondos europeos. Ha dicho muy bien Carles, puede que conozcáis otros fondos europeos, hay de muchas tipologías, pero en el contexto actual y dado los fondos Next Generation y el impacto que van a tener, la cantidad de financiación que va a estar disponible, ahora cuando se habla principalmente de fondos europeos, están haciendo referencia a Next Generation. Pero hay otros, conocíais los FEDER,
y, en concreto, ¿qué es Horizonte Europa? Horizonte Europa es el nombre que se le ha dado al 9º Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea. Es decir, es un programa que es el principal instrumento de financiación de la I+D+I en Europa. Y nació en los años 80. Entonces, es un programa plurianual. El programa actual comenzó el año pasado, en el 21, y finalizará en el 27. Es un programa de 7 años. Y el primero, el FP1, como veis ahí en pantalla, bueno, se ve un poco, empezó en el 83. Y el presupuesto ha ido subiendo y evolucionando hasta ahora, que contamos con 95.500 millones de euros para el periodo 21-27. Antes Juan Ángel decía, bueno, veréis cifras y sin órdenes de magnitud no sabemos qué implican. Pues claro, comparadas este 95.000 a 7 años comparado con los Next Generation puede parecer poco, pero ha sido el eje principal de financiación europea de la I+D+I de las últimas décadas. Y tiene una peculiaridad esta vez, y es que ha sido complementado parcialmente con fondos Next Generation. De los 95.000 hay 5.000 que se han incorporado de esos fondos. Entonces, digamos que ha tenido un refuerzo. Y es un programa marco, cubre muchas acciones, muchas tipologías de proyecto, de financiación. Está dividido en 3 pilares, eso es una diapositiva resumen que estructura el programa marco. Tiene un pilar de ciencia excelente para fomentar el desarrollo de investigación en las fronteras del conocimiento. Tiene un pilar central, que es el que probablemente más os interese, que es el de desafíos mundiales y competitividad industrial, con múltiples temáticas: salud, agroalimentación, industria, digitalización, medio ambiente. Y luego un pilar 3 de Europa innovadora, muy enfocada a la innovación, a las empresas, a llevar al mercado esos desarrollos, esa innovación más disruptiva, más radical. Y este programa marco busca apoyar a todas las entidades europeas, en universidades, empresas, administraciones públicas, a desarrollar I+D+I que fortalezca a Europa, digamos, que vaya en la línea de las prioridades estratégicas de Europa, igual que los fondos que nos han comentado nuestros compañeros. Entonces, ¿qué oportunidad supone Horizonte Europa para las empresas? Pues permite financiación muy interesante a través principalmente de proyectos colaborativos. Ya lo han comentado antes, hay proyectos individuales, sí, pero fundamentalmente son proyectos consorciados de varias entidades de varios países que se unen con un objetivo común, un interés común para desarrollar una acción, un proyecto. Entonces, como veis, ¿qué oportunidad tiene para las empresas? No solo la financiación, que principalmente es de tipo subvención, en algunos casos al 100% y en otros al 70% para las empresas, sino también la oportunidad de colaboración, de tejer alianzas, redes con otras entidades, con otras empresas, con otros actores, con la universidad, los centros tecnológicos y con la administración. Y entonces las empresas pueden actuar tanto en proyectos propios presentados por una única entidad, como en proyectos colaborativos o también incluso como entidades de acogida de investigadores excelentes o como entidades de acogida de gente que se está formando, de investigadores que se están formando y que están desarrollando tecnologías, generando conocimiento que va a ser vital para que Europa alcance los objetivos que tiene en los próximos años. No sé si se ve por aquí, este es el gráfico de la participación por países del anterior programa marco. El que yo comentaba que se denominaba Horizonte 2020 fue el programa del año 14 al 2020. Pues España, para que veáis, alguien puede decir, bueno, a mí esto me suena a algo muy grande y muy lejos de mi realidad del día a día. Bueno, pues como ha dicho antes un compañero, España ha sido el primer país en coordinación de proyectos en el anterior programa marco. Ahora que tenemos los resultados de todo el programa, España ha sido el país líder en coordinación de proyectos, es decir, quien lidera los proyectos consorciados, el país con más proyectos liderados ha sido España. No ha sido el país con mayor retorno de financiación, fue el cuarto, pero sí el que más ha liderado. Y eso da una idea no solo de la experiencia que tenemos como país, nuestras entidades, ¿no?, en este tipo de programa, sino también del reconocimiento a las capacidades del I+D+I que tenemos. Es un reconocimiento a las capacidades y a la experiencia.
Y todo eso se va a trasladar, evidentemente, y esperamos que se traslade en éxitos en Horizonte Europa, por supuesto. Y a nivel de Comunidad Valenciana tenéis ahí algunas cifras, Pepe luego las complementará, para que tengáis algunos datos. En el anterior programa marco, más de 300 entidades valencianas participaron en más de 1000 proyectos y de esos 1000 proyectos tuvimos más de 600 participaciones de empresas, muchas de ellas, la gran mayoría de pymes. El gráfico de la derecha muestra el retorno en millones de euros por sector. El lado azul claro, simplemente para que veáis la idea. El fragmento azul claro son las entidades académicas, bueno, las universidades principalmente, y el morado, las empresas. O sea, en retorno, las empresas tuvieron mayor financiación que las entidades, por ejemplo, las entidades académicas. Y bueno, como dato, por ejemplo, y en el caso de la UPV, claro, nosotros somos la primera entidad valenciana en participación en proyectos de programa marco, también en retorno. De hecho, hemos tenido 197 proyectos, de los cuales hemos liderado 42. Claro, y antes también se ha comentado, no es una cuestión, claro, nosotros tenemos en total, si sumamos personal investigador, docente y gestor, somos 5000. Claro, una pyme, pues evidentemente no va a tener como objetivo participar en 190 proyectos, pero imaginad nosotros como entidad, pues, y para nosotros ha sido un gran éxito el anterior programa marco, hemos participado en 197 con un retorno de 80 millones de euros. Para nosotros es uno de los ejes clave de financiación de nuestra I+D+I. Pero hay un dato muy interesante y es que en promedio, si vemos todos los proyectos consorciados por las universidades públicas valencianas, o sea, no solo nosotros, también el resto de universidades, en promedio siempre hay al menos otra entidad de la Comunidad Valenciana. O sea, en los proyectos que hemos participado, en promedio, siempre hay una universidad pública valenciana y además otra entidad valenciana que puede ser pública o privada. Y eso os da una idea de la importancia de las colaboraciones, ¿no?, entre todos los sectores y de la capacidad tractora también de participación que tenemos como sector, tanto el académico como el no académico. Y comentaba antes Juan Ángel también de la importancia de la colaboración, que en algunos puntos puede ser un requisito obligatorio y en otros, aunque no sea obligatorio, es un punto a favor. O sea, es un valor añadido y es una forma de alcanzar metas que de otra forma pues no se alcanza porque uno emprende el viaje, digamos, de alguna forma sin compañeros. ¿Dónde podemos encontrar convocatorias del programa marco? Pues hay un portal, que es el portal principal, tenéis ahí el enlace, creo que se ha descuadrado el diseño. Si alguien quiere consultar convocatorias, en el portal está toda la información, no voy a entrar al detalle, para que sepáis. Ahora mismo hay abiertas más de 300 convocatorias disponibles en este momento. También hay convocatorias que se van renovando, ¿no?, que anualmente hay convocatorias nuevas. Entonces, es una cuestión de, se puede consultar o se pueden consultar por palabras clave, por temáticas. Está claro que no todo programa marco va a ser de vuestro interés. Hay muchas áreas temáticas también. Entonces, es una cuestión de conocer que existe, que sepáis que es otra ventana a la que podéis optar y que además pues podéis ir de la mano de otros socios. Es decir, también se pueden buscar colaboraciones, empresas, entidades públicas, privadas, entidades que hayan tenido proyectos previos, que sepáis que han desarrollado líneas o actuaciones que podríais a lo mejor plantear vosotros y de esa forma conocer quién está participando y quién podría ayudaros, ¿no?, en lo que vosotros buscáis. ¿Y el dónde encontrar información también? Pues en jornadas o en eventos, igual que se está organizando esta semana, pues en otras que se organicen donde se cuenten las convocatorias. Y ahora hay una gran oportunidad que es el hecho de que muchas sesiones se hacen en forma virtual. O sea, que ya no hay que desplazarse a Bruselas, aunque lo echamos de menos, pero no hay que desplazarse a Bruselas para las sesiones informativas. Está al alcance de todos ahora mismo el poder obtener esa información. Vale, y con esto solo cerrar, que también pues eso, tenéis la ayuda de la Generalitat, de IBACE, de la ADI. Hay ayudas también a la preparación de propuestas para programa marco y agentes que os pueden ayudar en este caso concreto. Y con esto es todo. Muchas gracias.
¿Te levantas, José? Permiso. Bueno, se me escucha, ¿no? Soy José Vilar de IBACE. Antes me habéis oído ahí chafarle el discurso a Juan Ángel. Yo estoy en la unidad de programas europeos, ¿vale? Entonces, no vengo a hablar exactamente hoy de las líneas que tenemos de subvenciones, porque esto sería interminable, ¿no? Yo vengo a dar una visión complementaria a lo que se ha visto aquí hoy, y es que voy a hablar de Europa. Es consciente que hay una lasaña de ayuda, como habéis podido ver. El Next Generation, que es un presupuesto además adicional europeo, que se ejecuta en 4 o 5 años rápidamente, de 750.000 millones. Luego está el presupuesto global de la Unión Europea con el programa Horizonte 2020, Horizonte Europa, que ha comentado Jessica, el programa COSME, los programas LIFE, todos los programas de la PAC. O sea, esto es una lasaña de fondos y de ayudas donde las empresas y los ciudadanos se pierden. Entonces, conscientes la Unión Europea de esto, dice, oye, hace ya pues, más de 10 años creó una red de servicios que se llama la Enterprise Europe Network, ¿vale? Esta red en la Comunidad Valenciana adquiere el nombre de SEIMED. ¿Qué es SEIMED? Pues SEIMED os lo voy a explicar, qué hacemos aquí para ayudar a las pymes digamos, no solo a captar esta financiación y a desmenuzar un poco por dónde puedo entrar, cómo puedo conseguir esta financiación, sea europea, sea nacional, sea regional, ¿vale? Porque hay 3 niveles. Estamos viendo el europeo, luego está el nacional, con un sinfín de ayudas, empezando por CEDETI, luego las de GVA, las de IBACE, del ABI, etcétera. Pues todo eso desde SEIMED, desde esta red que somos nosotros, ayudamos a desmenuzar eso, pero además a muchas cosas más. O sea, os voy a dar la visión de servicios europeos para las pymes que pone Europa a vuestra disposición gratuitamente, al margen de la pura y dura subvención. Y os voy a explicaros en qué consisten esos servicios que damos nosotros. Bueno, esta es una red que nace, pues eso, ya hace muchísimos años, ya hace el año 2007, fijaros. Entonces, esta red ahora mismo está en la fase del año 2022-25 y el objetivo es articular, como dice aquí, pues una red de servicios de apoyo a la innovación empresarial a escala regional en el marco de la política de innovación europea. Nosotros somos como una euroventanilla. Antiguamente estaban las euroventanillas, donde accedías allí para que te abrieran a este abanico de ayudas y de incentivos, y nosotros actuamos como una euroventanilla, pero en el territorio, en Comunidad Valenciana exactamente. Y entonces, pues esta red realmente, ¿quiénes somos en esta red? Pues en esta red no solo estamos la parte de Valencia que en esta red, o en Castellón o Alicante, que luego os la comentaré, sino que esta red es mundial. Esta red está compuesta, está en más de 60 países en todo el mundo, los 27 europeos y países asociados, países contratados comerciales, que quieren hacer negocios, quieren que las pymes entre sí hagan negocios y consigan, o sea, esto va más allá de la subvención, como estáis viendo, consigan internacionalizarse, consigan llegar a otros mercados, consigan crecer y exportar, por ejemplo, entre otras cosas que vais a ver ahora. Entonces, somos una red de IBACES que hay en todo el mundo, universidades, centros tecnológicos, que estamos trabajando consorciadamente para ayudar a las pymes a internacionalizarse y a innovar. En Valencia, ¿quién presta los servicios en Comunidad Valenciana? Los prestamos un consorcio de actores liderados por IBACE. Y esos actores somos, dentro de SEIMED, que SEIMED es, digamos, la red a nivel de Comunidad Valenciana, esa red o ese nodo del mundo que habéis visto a nivel territorial, está articulado por IBACE, la Cámara de Valencia, el Consejo de Cámaras, que también da acceso a Cámara de Alicante, Cámara de Castellón, Cámara de Alcoy, la red de institutos tecnológicos, los centros de empresas innovadoras, los CEIs, también la Confederación Empresarial Valenciana, fijaros, es la Asociación de Asociaciones de Empresas, o sea, ahí está el máximo actor representado en nuestro consorcio, en apoyo a la pyme. Y también está Alicante. En Alicante tenemos otro nodo que es la Universidad de Alicante, que ayuda a las pymes allí y en otros muchos sitios a conseguir estos fondos europeos y aprovechar estos servicios europeos que voy a ir desmenuzando poco a poco. En Murcia también está en nuestra red. O sea, desde Valencia también lideramos este consorcio de forma ampliada a Murcia. Entonces tenemos al hermano homólogo a IBACE, el IBACE, digamos, de murciano es el Info Murcia, y ellos dan también los servicios nuestros en el territorio. ¿Veis los actores que os comentaba?
Y bueno, aquí hay como 3 pilares de apoyo. Uno es, apoyamos a la innovación y al desarrollo tecnológico. Y luego apoyamos innovación y también la internacionalización. O sea, son realmente la I+D, la innovación y la internacionalización. Entonces, claro, es lo que decíamos antes, fomentamos que las pymes entréis en esos proyectos tan interesantes de Horizonte Europa, Horizonte 2020, que decía Jessica, o también incluso que accedáis a las convocatorias del plan de resiliencia que comentaba también Andrés. O sea, nosotros somos expertos en orientaros en eso. Somos una ventanilla única de expertos y os ayudamos a eso, a captar esos fondos de innovación, de industrialización. Y también, fíjate, os ayudamos, ha comentado Jessica, que hay que montar consorcios, hay que montar proyectos entre universidades, pymes, pues os ayudamos también a eso. Nosotros buscamos hasta socios internacionales para que una pyme pequeñita pueda entrar en un consorcio con una pequeña parte, pero que ya le da un acceso a internacionalizarse. Eso es muy importante. Y sobre todo, pues bueno, información de todo tipo de apoyos financieros, como os he comentado. Por ejemplo, en IBACE tenemos un punto de CEDETI. Si venís a IBACE o llamáis a IBACE, hay un responsable de CEDETI en IBACE que os informa de todas las líneas de CEDETI. Fijaros qué ventanilla única somos. Luego, lo que hemos llamado I+D anteriormente, básicamente vienen a ser estos programas de Horizonte Europa, Horizonte 2020 anteriormente, pero también apoyamos la innovación empresarial, que es ya cuando, digamos, la empresa consigue desarrollar su tecnología y llegar al mercado, implantar su tecnología en el mercado. Y entonces aquí ayudamos a las empresas a conseguir clientes, por ejemplo. Montamos eventos tecnológicos y eventos comerciales a nivel mundial y acompañamos a las pymes y les hacemos agendas de visitas con otras pymes importadoras extranjeras. Ayudamos también a buscar colaboraciones para estas pymes nuestras de Comunidad Valenciana o de Murcia que están deseando incorporar un socio tecnológico para desarrollar una innovación en sus procesos, por ejemplo, ¿no? También tenemos un punto de atención a la propiedad intelectual, que es muy importante. Tenemos una ventanilla, el IPR Helpdesk, que se llama, perdón por el palabra, pero bueno, básicamente es una compañera que tenemos allí que os informa de esto de la propiedad industrial, cómo funciona, cómo podéis proteger vuestros productos, vuestras patentes a la hora de salir fuera, es muy importante. Y bueno, también tenemos eso, acceso a financiación, también en la parte de innovación, antes hablábamos de la I+D, y luego en el pilar de internacionalización, aquí desplegamos servicios europeos, de lo que llaman servicios del mercado único, que es, por ejemplo, ayudamos a las empresas en temas de IVA comunitario, en tema de aranceles cuando van a otro país, en tema de homologación de productos. Tenemos aquí centros tecnológicos detrás nuestros que apoyamos a las pymes para que puedan certificar sus productos, puedan, digamos, cumplir con la normativa europea, que es muy intrincada también. Y bueno, y también lo que os comentaba, otra vez encuentros empresariales internacionales para que las pymes hagan negocios. También cuando una pyme tiene una queja a nivel europeo de competencia, de lo que sea, de mala praxis, pues nosotros canalizamos la queja a la Comisión Europea. Y también informamos a las pymes de compra pública internacional. A veces hay pymes que pueden presentarse a concursos internacionales y no lo saben, nosotros les informamos. Tenemos una web propia, como veis ahí, con todos los pilares de acción. Esta web está en una fase 2 porque hemos incorporado dos nuevos servicios, el servicio de sostenibilidad y el de digitalización. Habéis visto que el plan de resiliencia va por ahí. Quieren que las pymes sean más sostenibles, aprovechen las ventajas de la sostenibilidad y a su vez se digitalicen. Entonces tenemos un servicio de diagnósticos digitales para las pymes, gratuitos, y diagnósticos de sostenibilidad para las pymes, para que puedan, digamos, alcanzar una madurez digital mayor o puedan aprovechar los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y tener ventajas comerciales frente a terceros y poder ser más competitivas solo por el mero hecho de adaptarse a la sostenibilidad. Todo eso está en la web. Sobre todo hacemos muchos talleres y cursos de formación de todas las temáticas. Animamos a participar en Horizonte Europa, que he comentado antes también Jessica, y todo lo tenéis en esta web. Podéis suscribiros en Twitter y lo veréis todo porque está todo ahí. Esto es el abanico de servicios, ¿no? Pero bueno, yo hoy me he traído una chuleta. Estos son indicadores de la red a nivel de España. Los miles de empresas que apoyamos, ¿no? Etcétera, etcétera.
Y luego también lo que crecen nuestras empresas respecto a la media. Fijaros qué parámetros, un 60% más que la media. Creación de empleo, incremento de cuota de mercado. O sea que estos son unos indicadores de éxito a nivel de España. Y a nivel de Comunidad Valenciana, pues también, aquí me puedo aburrir de hablar, pero son indicadores de verdad, de un periodo de 10 años. Pero hace 2 años, fíjate, indicadores de éxito, empresas que han recibido servicios especializados, empresas que han participado en consorcios europeos, 56 empresas, ¿vale? Pymes que han participado en encuentros y misiones comerciales, reuniones, 109 reuniones entre empresas, por ejemplo, extranjeras e internacionales para exportar, y luego participantes en eventos. Estos son los últimos 2 años. Yo me he traído aquí un caso. Apunta el caso ya para... Sí, pues ya está. Esto es lo que comentaba, el caso que yo comentaba es que ayer llegó una empresa, para que os hagáis una idea, y la atiende una compañera y le dice, vale, pues te vamos a hacer un análisis de necesidades, ¿no? Y te vamos a ayudar en las siguientes cosas. Mira, nuestro socio Cámara de Valencia, por ejemplo, te va a tramitar una ayuda para la digitalización de cámaras, ¿vale? Luego, a través de IBACE, puedes acceder a una línea de cheque de tutorías para contratar gratuitamente un experto en exportaciones. También puedes, a través de IBACE, tener un becario propio, gratuito, para ayudarte en tus procesos internacionales. IBACE te va a hacer un estudio de propiedad intelectual también. Y luego te vamos también a buscar un socio europeo para que es una empresa agroalimentaria, para que puedas comercializar tus aceites en tal país, ¿no? Están buscando países en concreto. Y luego el Instituto Tecnológico de AINIA, que está en nuestro consorcio también a través de Revit, pues conviene que fueras allí porque hay una formación específica de envasado de productos alimentarios, ¿no? Entonces, pues básicamente es un paquete integral de servicios, que lo sepáis. Resultados de Horizonte 2020, lo que comentaba Jessica, 600 participaciones de pymes y luego 196 millones, esto está un poco más actualizado que lo tuyo, 190 millones de euros se han beneficiado las pymes y un global de 526 millones en total. O sea, luego universidades también se han beneficiado, pero que veáis que la pyme no es ajena a esto, incluso está por encima de otros actores en volumen o en subvenciones. 190 millones de subvenciones de euros en los últimos 7 años de Comunidad Valenciana. Y bueno, lo dejo aquí ya porque creo que me he enrollado un poco más de la cuenta. Gracias. Muchas gracias, José. Bueno, lo más seguro que todas las personas que nos estáis escuchando desde aquí como desde casa, ahora mismo tengáis un estado de confusión bastante grande. No os preocupéis que esto suele ser lo habitual, quiero decir, es el proceso por el que pasamos todos antes de meternos en este jaleo. Poco a poco las ideas se van aclarando y al final conseguimos colocar en nuestra cabeza en cada uno de los cajones las cosas de forma ordenada. Como veréis, hay mucha ayuda tanto institucional por parte de las universidades, del sector público, para que las pymes, en este caso, podáis desarrollar vuestra actividad, internacionalizaros y sobre todo crear músculo después de la pandemia, que somos conscientes de que nos hace falta, porque si os va bien a vosotros, nos irá bien también a toda la sociedad. Yo os quería traer un ejemplo, porque creo que las cosas al final, si se ven, pues fomenta la participación, ¿no? No sé si se verá, tampoco quiero dar publicidad, pero la semana pasada, cuando llegué a casa, revisé el buzón y tenía, por ejemplo, una empresa del barrio, que en este caso pone, cambiamos tus ventanas en un día y sin obra. Pues todo esto lo hacen a cargo de los fondos europeos, lo que estábamos hablando antes de eficiencia energética en las casas, y por ejemplo pone aquí, solución térmica y acústica, triple vídeo, triple junta, seguridad, RC2. Todo esto lo hacen a cargo de fondos europeos. Todo esto se pueden beneficiar tanto las empresas en su aplicación como los ciudadanos pidiendo este tipo de ayudas, porque entre todos, tanto empresas como ciudadanos, estamos ayudando a esos hitos que decía antes Juan Ángel. Con esto me refiero que las empresas podéis tocar los fondos europeos, es algo real, no está en una nube. Yo sé que cuando no se tiene la información parece que es algo difícil de tocar, pero os animo a que llaméis a nuestras puertas, a que os pongáis en contacto con todos nosotros, como decía José, está el IBACE, la Cámara de Comercio de Valencia, está en esto, la CEB, todos los actores de la sociedad valenciana estamos implicados. El Ayuntamiento es una muestra de ello con lo que está haciendo con la economía valenciana. Tenemos, por ejemplo, ahora un programa, miro a Carmen porque el Eurodisea, que va a salir en marzo. Todas las empresas
podéis acceder a él para solicitar a una persona capacitada para que os ayude. Con lo cual estamos hablando de cosas concretas que podréis ir viendo en vuestro día a día. Os animamos a participar y luego quería ser un poco malo con los componentes de la mesa y les quería lanzar una pregunta para ya arremangarnos. Quiero que seáis sinceros. A ver, si tuvieseis una pequeña mediana empresa que sea de Alcira o de la Ribera y bien vosotros o el jefe dice, oye, no puedo ser el único tonto que no participe en fondos europeos. ¿Qué hacemos? ¿Qué haríais vosotros si mañana estuvieseis en esa situación y tuvieseis que dar los primeros pasos para participar en proyectos europeos? Venga, Andrés. Me doy por aludido porque soy pequeña y mediana empresa, entonces… Lánzate. Vamos a ver, hay muchos, a lo largo de esta semana y a lo largo de las 2 charlas de esta mañana, se os han dado muchas pistas de dónde buscar la información. Empezando por el ayuntamiento, por ejemplo. En el ayuntamiento hay técnicos muy capacitados y en la Agencia de Desarrollo Local los pueden indicar. Como se viene diciendo, me ha gustado lo de la lasaña que ha dicho Pepe. También porque va siendo la hora de comer y entonces uno se da… Pero efectivamente hay mucho ruido, hay mucha información. Entonces, no es tanto el volumen de información como saber a dónde ir. Entonces, empezad primero por vuestro ayuntamiento cercano, porque en el ayuntamiento siempre va a haber una persona que va a saber un poco del tema. A lo mejor no sabe tanto como los que estamos aquí sentados, pero seguro que sabe redirigiros a alguien que sabe del tema. Jessica. Ay, lo siento, gracias. Sí, hay una de las cosas que nosotros hacemos en la unidad desde que arrancó y es que ponemos en contacto también, además de preparar propuestas y ayudar en la preparación de propuestas, identificar convocatorias, ponemos en contacto empresas con grupos. Es decir, a veces acuden a nosotros empresas pues, de un sector concreto que hacen una serie de desarrollos tecnológicos pues, del sector agroalimentario o del sector de transporte. Es que depende de la temática, además es muy abierta. Y entonces nos cuentan qué intereses tienen, qué les gustaría desarrollar, qué están buscando y como conocemos el ecosistema de la universidad, entonces los ponemos en contacto y organizamos, por ejemplo, reuniones con esos grupos. Una única reunión con todos los que presentan interés y ahí se cuentan lo que hacen. Entonces se conocen entre ellos y a partir de ahí, pues si surge una colaboración, estupendo. Sí, yo diría que la pyme que no conoce fondos europeos o que no ha tenido nunca subvenciones, por ejemplo, ¿no? La pyme más básica que no ha tenido nunca subvenciones, pues es un salto muy grande, la verdad, ir a fondos europeos. O sea, eso no hay que negarlo, ¿no? O sea, aquí hay 3 ligas, la liga regional o la local, que comentábamos ahora, la antena que hay aquí de agente de desarrollo local, que os puede orientar a una liga regional, tipo IBACE, tipo ABI, tipo ayudas regionales, y luego está la ayuda nacional, tipo CEDETI, por ejemplo, y luego está la liga europea, ¿no? Entonces yo, llegar a la Champions de golpe en una pyme que no ha pedido nunca una subvención, yo, si os digo la verdad, es complejo, ¿no? Sugiero… el fondo europeo está en todos lados. Por ejemplo, los fondos que presta IBACE son europeos. Lo que pasa es que IBACE los canaliza y crea ayudas pues, de un importe pues, de 15.000 hasta 175.000 euros. Luego está CEDETI, que presta de 175.000 hasta 500.000, y luego ya está una europea que puede sacar hasta 15 millones una pyme. Lo que pasa es que pienso que que la pyme básica, que no conoce, primero tiene que apoyarse en el ecosistema local, antes de lanzarse como un pollo sin cabeza a tratar de entrar en un proyecto europeo en consorcio, como estoy diciendo, ¿vale? Eso es lo que pienso yo. Carles. Bueno, por complementar lo que han dicho los compañeros, que es bastante completo, una vez hayas ido a tu ayuntamiento o a la administración más cercana, también que hagas una radiografía, si al final estás dentro de alguna asociación de empresarios, ver los servicios que tienen, porque se tiene que evolucionar más allá de lo que es la típica función de lobby, que también, y ver al final en el sector al que te dedicas y sobre todo hacer ese ejercicio de reflexión, porque al final cuando salieron los famosos PERTES, sí que es verdad que se pensaba todo el mundo que iba a salir PERTES para todos, y no, es para sectores estratégicos y en fallos de mercado, y una vez veas en el sector en el que estás y de la importancia que tiene, por ejemplo, en el tema del audiovisual, va a ser uno de los que más proyección va a tener en España.
lo ha explicado antes Juan Ángel, los 30 componentes que hay. Vas a la web que mostraba antes Andrés y por hacer una criba, no te los tienes que leer todos, te vas a tu sector, el 13 es el de las pymes, pero después está sectorializado y hay muchos en los que os va a dar digamos, inicio para que podáis empezar en la planificación estratégica. Y muy importante, una idea se tiene que plasmar como mínimo en 5 hojas para tener un diagnóstico y un objetivo. No partamos de que tengo tal idea para presentarme a tal proyecto europeo, porque si no, si estamos divagando, tenemos unas expectativas y lo que vamos a hacer es a frustrarnos. Y en segundo lugar, una vez estés dispuesto a ello y a iniciarte en ello y has hecho ese ejercicio de reflexión, sobre todo, bueno, como ha dicho Gonzalo, tanto los que estamos en las instituciones como las empresas privadas, contactes con profesionales de la gestión de los proyectos europeos para tener una formación de conocimientos básicos. No sé si tenemos alguna pregunta. Nos ha llegado... Tenemos aquí un segundo el micro. Hola, buenos días. Buenos días. Yo soy gerente de un hospital, que es una gran empresa y quería saber si en el sector sanitario existen algún tipo de... Porque claro, nos dedicamos al sector servicios y quería saber, orientarme un poquito porque sí que me interesa mucho todo lo que habéis estado comentando y ver qué tipo de ayudas, si encajarían algún tipo de ayudas para este sector. ¿Quién se anima? En el sector de la salud van a salir muchas convocatorias, están saliendo. Hay un PERTE, que es el PERTE estratégico para el tema de la innovación en la salud. La Unión Europea, a consecuencia de la pandemia, una de las 4 patas del plan de recuperación es el European Health, donde también están saliendo muchos programas de gestión directa. Y hay uno que es muy importante y es la principal competencia que tienen los ayuntamientos y va a suponer toda una revolución, que es la economía de la atención a los cuidados, donde vamos a avanzar hacia ese modelo nórdico y desde el Gobierno de España es una de las grandes prioridades. Y han salido algunos proyectos piloto por el tema de la salud a través de, sobre todo tu sector, los institutos tecnológicos siempre tienen esa mirada adelantada en lo que es la innovación y hay muchas líneas y especialmente tenéis que preparar muy bien el proyecto y lo que podéis aportar, porque va a ser toda una auténtica revolución a lo que va a ser a nivel local y hay que empezar ya, sobre todo también porque tenemos el reto, el desafío inmediato, ¿no?, de lo que va a ser, está siendo todos los problemas de salud mental y todo esto, que esto sí que va a ser, digamos, una réplica de cómo están los países nórdicos. Andrés. Sí, por bajar un poco a tierra, porque como de empresa a empresa, y porque nosotros desde nuestra empresa sí trabajamos en propuestas de proyectos, en convocatorias europeas que ya están abiertas en el ámbito de la salud, que los compañeros se lo pueden explicar bastante mejor, sobre todo en Horizonte Europa hay un pilar fundamental que es únicamente salud. Y, por ejemplo, puedes proponer una idea de proyecto. También te digo una cosa, no existe la convocatoria perfecta. O sea, la convocatoria que tú necesitas para hacer exactamente lo que necesitas hacer en tu centro no existe. Eso te lo digo a lo digo a todos. No existe la convocatoria perfecta. Existen varias convocatorias que, sumando varias de ellas, a lo mejor posiblemente llegas a hacer lo que necesitas hacer, pero te tienes que juntar, como se ha dicho a lo largo de esta mañana, con otros actores, como puede ser ayuntamiento, como puede ser pequeña y mediana empresa. Entonces, hay muchas convocatorias en el ámbito de la salud. Lo único que tienes que saber, como bien ha dicho Carles, es qué es lo que quieres hacer, tu planificación, identificar tus necesidades y con eso te vas a las convocatorias. Que no sabes entre toda la lasaña en cuál buscar, pues nos tienes aquí a todos nosotros. Sí, pues mira, efectivamente está el tema de Horizonte Europa, pero también
la Red de Institutos Tecnológicos, también apoyado por IBACE, presentó una manifestación de interés muy potente, como lo que ha comentado antes Juan Ángel, para un PERTE de salud digital y un PERTE de tema sanitario, ¿no? Esto lo lideró el Instituto Biomecánica de Valencia, que está ahí precisamente al lado vuestro, en la UPV. Entonces, yo sí que te recomendaría estar en contacto con esta entidad, porque en cuanto salga ese PERTE, yo estoy seguro que montarán un consorcio y aplicarán, ¿vale? Y van a necesitar lo que llaman los usuarios finales, los end users, y un hospital es un usuario final, para hacer demos, pilotos, pruebas, y ahí, por lo cual yo te invito, y si quieres te facilito el contacto, porque como has visto en SEIMED tenemos a Reddit, al socio ¿vale? Al final, tanto en el tema de la sanidad como en cualquier otro ámbito, de lo que estamos hablando sobre todo es de innovación, de eficiencia en los procesos y de digitalización, con lo cual todo lo que sea apostar por esas vías entrará en algún fondo u otro de alguna manera, pero tiene bastante encaje. El tema de la teleasistencia, que es donde ahora vamos un poco, bueno, vamos dirigidos porque es la necesidad que existe. Entonces yo creo que en esa línea, igual que la atención domiciliaria, es donde nos estamos centrando, porque a raíz de la pandemia es donde hemos detectado que existe más esta necesidad. Entonces sería un poco enfocarlo en ese sentido. Yo creo que esos son temas esenciales y además, como bien ha dicho José, en todos estos grandes proyectos que parece que se quedan un poco en el aire, al final siempre bajan a tierra, siempre necesitamos datos, necesitamos en este caso pacientes y saber que de aquello que se ha hecho teoría se puede llevar a la práctica. Con lo cual, al final todo esto siempre baja a tierra, siempre hay números, siempre hay personas detrás y se mide para comprobar que lo que se está haciendo se traslada tanto en eficiencia de procesos como en calidad y bienestar de vida para las personas. Hola. Bueno, voy a aprovechar que me han dado el micro para hacer pasando por aquí, ¿no? alguna reivindicación, ¿no? Porque ha salido el nombre de los ayuntamientos. Esta mañana se ha hablado de que se van a contratar personas desde la Generalitat para la gestión de los fondos, y yo me pregunto dónde están estas personas. El problema creo que tenemos es que no se ha dado formación nunca en este aspecto. Quizá ahora ya poco a poco se va incluyendo en las universidades, pero va todo más rápido que el propio sistema educativo, como nos suele pasar, ¿no? Con esto lo digo porque nosotros tenemos la experiencia de querer aumentar la plantilla de nuestra oficina de proyectos europeos, que se llama Alcira on Europe, y bueno, convocatoria tras convocatoria, o se presenta una persona que la tenemos aquí detrás, y menos mal que hemos tenido suerte, que es muy válida, que es Andrea, o ahora hemos tenido que volver a abrir otra y a fecha de hoy no se ha presentado nadie, y los requisitos es que ya hemos quitado hasta el inglés. Quiero decir, no son nada complicados. Esta mañana ha salido que las administraciones tenemos dificultades en mano de obra cualificada, con plantillas envejecidas. Quiero decir que esto es un verdadero problema, ¿no? Simplemente lo dejo encima de la mesa. Pero sí que os quería hacer una pregunta con respecto a los PERTE, porque a mí no me queda claro. ¿Una empresa puede acceder directamente a un PERTE? Andrés. A ver, como ha explicado Juan Ángel esta mañana, se tiene que crear un consorcio con el número mínimo de socios que aparecía ahí. Tiene que haber 2 comunidades autónomas, tiene que haber 5 grandes empresas, tiene que haber un 40% de ese consorcio que sean pequeñas y medianas empresas, con lo cual, en el momento que se lanza la convocatoria del PERTE específico, tiene que haber ya un consorcio preparado. De hecho, ya hay varios consorcios que se están preparando para las convocatorias, porque esto al final viene desde la administración pública para cooperar entre la pública y la privada. Entonces, a nivel de administración pública, a nivel de comunidades autónomas, ya tienen una idea a través de ese documento que comentaba antes Juan Ángel y que lo ha comentado también Pepe, las manifestaciones de interés. Las manifestaciones de interés es como hacer una radiografía. A ver, ¿qué tipo de proyecto podríais preparar para este PERTE? Entonces, digamos que el borrador como que ya está hecho. En el momento en el que se apruebe, saldrá la convocatoria del PERTE con las bases específicas y se dirá cómo se puede participar. Una de las preguntas que estábamos compartiendo esta mañana, que Gonzalo me lo ha aclarado,
una de las normas para poder participar en los PERTE, y esto es norma que viene de Europa, es que se tiene que crear una especie de portal del participante a nivel de España, que teóricamente el Ministerio de Hacienda tenía que haberlo creado el año pasado, en la cual te registras como empresa o como entidad o como institución, y si no estás registrado en ese portal no puedes participar en el PERTE. Pero por lo que me ha contado Gonzalo, y ahora le pido al que haga las aclaraciones oportunas, parece ser que ese portal se ha transformado en otra cosa. Sí, ahora mismo el lunes en este caso, bueno, yo soy el coordinador de proyectos europeos de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, y el lunes y martes hemos tenido 2 jornadas intensas con el Ministerio de Hacienda para explicarnos un poco cómo va a funcionar todo el tema del control y la ejecución de los Next Generation. Nos estuvieron explicando una herramienta que pronto conoceréis todos, se llama Coffee, como café en inglés, en la que estarán metidos ahí todos los datos desde tanto de la parte pública como de la parte privada, todos los que participemos en proyectos europeos, sea cual sea el fondo, estará ahí registrado. Será como una base de datos o una herramienta de análisis de políticas públicas, que es una cosa inédita, no se ha hecho en ningún ministerio tiene una herramienta tan potente como esta, y ahora a día de hoy tampoco la tiene ningún país. Y en esa herramienta tendremos tanto los hitos, que son los que estaba explicando antes Juan Ángel. Los hitos son los compromisos que tiene el Gobierno de España y todas las entidades, tanto públicas como privadas, que nos hemos comprometido a hacer con la Unión Europea para que vayan llegando esos desembolsos periódicamente. En esa herramienta aparecerá todo, será nuestra Biblia, y ahí pondremos a disposición tanto los ayuntamientos como las empresas todo, ya os digo, tanto el nivel de presupuesto, quién es la persona responsable. Esto se unirá, lo digo por los ayuntamientos, con el tema de los planes antifraudes, con el NSDH. Todo estará ahí dentro, las empresas tendréis cabida también, todos podréis ver de qué sois responsables y cuándo tenéis que cumplir con los plazos de todo. Ya os digo, es una cosa que, sin ir más lejos, hablábamos el lunes, estamos a principios de 2022, la Secretaría de Estado nos dijo, yo fui nombrada el 1 de marzo de 2021, en mayo el Gobierno de España presentó el plan ante la Comisión Europea, en julio nos aprobaron el plan, en septiembre nos dieron los primeros desembolsos de 9.000 millones de euros y estamos a febrero, y en febrero ya tenemos una de las herramientas, yo la he visto y nunca había visto una herramienta tan potente para control y ejecución de fondos, se sabrá dónde está hasta el último céntimo. Y ahora mismo el Ministerio de Hacienda está haciendo, digamos, formación y pedagogía a todas las personas que vamos a formar parte en la ejecución de los fondos, con lo cual en un periodo corto de tiempo os irá llegando a todas las entidades formación e información para adaptarnos a esta nueva forma de trabajo. Sí, una cuestión, por poner en antecedentes de lo que son los PERTES. Los PERTES al final surgen en el 2018 por la Comisión Europea, son los denominados IPSEIS, que ya en su día Europa siempre ha dicho que la mejor política industrial era no tener ninguna. Y entonces en el 2018, antes de pandemia, ya se da cuenta que a nivel geopolítico, que podréis comprobar ahora el hecho que hay, de la guerra de los microchips, ¿no? Ya estábamos perdiendo a nivel de posición y de influencia esa estrategia industrial ante Japón, China, Estados Unidos. Por lo tanto, lo que busca la Comisión Europea y a través del plan de recuperación intenta fortalecer es que de los 27 Estados miembros van a tener proyectos estratégicos en los sectores económicos para la recuperación. Como bien explicaban los compañeros al final, una pyme que está muy especializada, como decía la compañera, que trabaja en los H2020, tiene ese valor añadido de innovación, sí que va a poder aportar ese plus. Pero una pyme, más que nada es por clarificar y porque el día tiene 24 horas, una pyme que se quiere iniciar en el mundo de los fondos europeos, yo creo que de los PERTE se tiene que olvidar para participar, sino para aprender, ¿vale? Porque esto lo que va a buscar es al final a los sectores emergentes y los sectores con fallos de mercado. Por ejemplo, los emergentes sería el del hidrógeno,
que ahora pues en la industria cerámica aquí en Valencia o a través del puerto de Valencia, y en los sectores en fallos de mercado, pues como nos compete a nuestra comarca, ¿no? Y que sería el PERTE de la industria agroalimentaria, donde hay las pymes, institutos tecnológicos, incluso las pymes de aquí, que hay muchas y buenas en nuestra comarca que potencian y impulsan el producto kilómetro cero, tendrán mucho que aportar y se hará a través de la participación con los agentes sociales. Pero lo que busca la Comisión Europea es, con todo esto de los proyectos estratégicos, al final consolidar y ampliar nuestra posición geopolítica y económica en el mundo. Jessica. Sí, al hilo de lo que decía Carles, que a todos como concepto lo hemos tenido que integrar, que es lo que llaman ahora autonomía estratégica. Y es algo que ha sido también una novedad del programa Marco para nosotros, porque ideas de proyecto que antes podían plantear algo que ya existía en el mundo, pero que podían ser un comentario negativo, recibían comentarios negativos del estilo de no voy a financiar algo que ya existe. Y en cambio ahora ha habido un cambio de enfoque, hay un cambio de enfoque de reforzar, ¿no?, las prioridades estratégicas de Europa. Es, bueno, puede ser que ya exista, pero si lo tiene un tercero y esto hace que nosotros como Europa nos haga más fuertes y lo tengamos nosotros, entonces sí es una idea que me interesa financiar. Y por eso es importante que nos llevemos de hoy no solo el cambio de contexto, es verdad que, como decía Carmen, hay mucho cambio, hay que aprender nosotros mismos, hemos tenido que adaptarnos en el 21, fue un año de cambio y siempre que hay un cambio de programa hay que aprender cosas nuevas, hay que repasar qué cambios ha habido, novedades, pero las oportunidades de las que había en el 18, que eran ya cambios políticos, cambios digamos, estructurales a nivel Unión Europea, que eran cambios ya de posicionamiento, se han visto reforzados por los mecanismos de los fondos europeos de Next Generation. Es lo que buscan, es, bueno, vamos a poner toda esta financiación a trabajar para conseguir los objetivos que tenemos como Europa. ¿Tenemos alguna pregunta por ahí? ¿Se anima alguien? Venga. No habéis nombrado las ONGs. ¿Hay algo que se conecte con las ONGs? ¿ONGs de desarrollo? Sí, no las he mencionado y es un error. Porque cuando hablamos de todos los sectores, todos los actores clave, empezamos a enumerar centro de investigación, academia, empresa, administración pública y nos dejamos a las ONGs al final. Y no es así. Y ha habido un cambio de enfoque, por ejemplo, en Horizonte Europa, de dar más papel a la ciudadanía, un papel más relevante a las asociaciones ciudadanas, a las ONGs, a todos aquellos actores que van a hacer que se acerque lo que se está financiando, es decir, el desarrollo, la I+D+I, a que demos respuesta a problemas reales, a problemas sociales. Entonces hay un enfoque de impacto socioeconómico, pero con mucho centro en lo social. Y ahí las ONGs son muy relevantes, muy importantes. Y tenemos muchos proyectos en los que vamos de la mano con ONGs. Y uno en marcha, que las asociaciones ciudadanas son vitales, o sea, es el punto fundamental del consorcio. Y son un actor muy importante. Y tienen su hueco, evidentemente, tienen su hueco. Andrés en este campo tiene un amplio bagaje, yo creo que nos puede ilustrar un poco. Sí, lo primero, no hemos hablado de ONG porque la temática de la mesa era empresas, perdónanos. Entonces, no queríamos salirnos del guión sin permiso. Ya dicho esto, efectivamente hay muchos programas de la Comisión Europea, programas que no fondos Next Generation, son cosas un poco diferentes. Hay un programa en concreto que está completamente vinculado, que es este que se han reinventado, de ciudadanía, igualdad, derechos y valores. Me ha salido entero. Bien, entonces, en ese programa, por ejemplo, está completamente dedicado y enfocado tanto a colectivos vulnerables, mujer, niños, personas mayores, etcétera, y son líneas de financiación que se llaman de gestión directa. Tú tienes una idea de un proyecto, la presentas a la convocatoria que está abierta en consorcio con otros socios de otros países, es libre concurrencia, con lo cual no te garantiza que te lo van a dar, pero si presentas una buena idea con un buen consorcio, pues tienes muchas posibilidades de que te lo financien. También es cierto que los tiempos en Europa funcionan, que sale la convocatoria, tienes hasta 2 meses para presentar la idea y luego hay entre 4 y 5 meses de evaluación, con lo cual hasta el 6º mes de haber presentado la solicitud no sabes si la tienes aprobada o no. Eso también hay que tenerlo en cuenta.
¿Tenemos algo más por ahí? Vamos a hacerle, como a todos los invitados, la entrega de nuestro dulce típico, que es la regañá, y algunos detallitos. Y sabéis que estáis invitados todos a comer en el claustro de la Casa de la Cultura, servido por los alumnos de la Escuela de Cocina al Respirai, camareros y cocineros. Y bueno, a las 5 volvemos a estar aquí para hablar de youtubers, streetches y todo este tipo de cosas. Y al final, la última hora del día, a las 7 creo, de restauración. Muchísimas gracias por vuestra atención y gracias a los invitados.